Mirar el truco, si yo lo pulso 2 veces, ¿qué pasa? Hoy toca trucazo. En el vídeo de hoy te voy a enseñar qué combinación de teclas debes de pulsar y cómo debes de colocar cada tecla para que tu aire acondicionado enfríe muchísimo y te consuma menos de lo que habitualmente te consume. Y además, te lo demuestro. Y para ello vamos a seleccionar una combinación de teclas en nuestro mando para obtener un frío bastante fuerte al principio. Encendemos nuestro mando, en Mode seleccionamos Cool. En temperatura seleccionamos 23 grados o 22, según lo que le guste a cada uno. Y en la tecla Fan seleccionamos High, que es la velocidad alta. Apagamos nuestro mando y nos vamos a nuestro aire. Ya que estás ahí abajo, ¿ves el botón de suscribirte? Dale. Bueno chicos, y ha llegado el momento de realizar las pruebas y ver si el secreto oculto que tiene la tecla Fan funciona o no. Para ello, aquí tengo dos termómetros. Como veis, están marcando la temperatura real que hay ahora mismo en esta habitación. Con ellos vamos a hacer las siguientes pruebas. Uno, colocar el termómetro en la boca de salida del aire acondicionado. Y el otro, ponerlo en la habitación. Ahora sí, vamos a encender el aire con la combinación que hemos seleccionado, que como veis es frío, 23 grados y fan al máximo. Bien. Antes, la tecla Set debemos de colocar estas aspas lo más alto posible. De esta manera conseguimos que el aire lo direccione hacia la parte alta de la habitación, ya que el aire frío pesa más que el caliente y se va por su propio peso a la parte de abajo. Ahora sí, ha llegado el momento de colocar nuestro termómetro en la boca de salida. Como veis, está marcando 30,8. Bien, ahí lo tenemos cogido y ahora poco a poco empieza a bajar la temperatura. Como veis, ahí está la sonda y esa es la temperatura que ahora mismo ya tiene la habitación y que poco a poco va bajando. Bien, y ahora ha llegado el momento de desvelaros el secreto oculto que tiene la tecla Fan. Pero para hacerlo todavía más difícil, lo que vamos a hacer es, como veis ahora, todavía sigue con la regulación anterior, está a 23 grados. Bien, lo vamos a subir a 24 grados. Bien, ya lo tengo en 24 grados, o sea, le estoy aumentando el calor. Y ahora mirar el truco o el secreto que oculta la tecla Fan. Si yo lo pulso 2 veces, ¿qué pasa? Pues nada, no pasa absolutamente nada. Pasa que el ventilador pasaría de velocidad alta a velocidad media. Ese es el secreto oculto que tiene la tecla Fan. Con una velocidad más baja y una temperatura más alta vamos a conseguir el efecto contrario, o sea, que el aire acondicionado enfríe muchísimo más. Y para demostrártelo, como te he dicho anteriormente, he colocado este termómetro y el otro. Y veremos, como ahora que está marcando 10,6, la temperatura dentro de 15 minutos es mucho menor y la de la habitación también. Bueno chicos, decidme si no es brutal o no. Mirad la temperatura que está marcando ahora mismo el termómetro. Bien, este efecto ¿por qué se consigue? Porque al tener una velocidad más baja en el ventilador, hacemos que el aire recircule mucho más tiempo por el evaporador, que es la parte que produce el frío. De esta manera, con un consumo más bajo del ventilador, ya que funciona a una velocidad más baja, conseguimos mucho más frío. Es cierto que para que se dé este efecto tenemos primero que haber enfriado bastante bien el aire de la habitación y luego ponerlo en la posición que hemos dicho, subirle 1 grado y bajarle la velocidad, y de esta manera conseguimos que el aire acondicionado siga enfriando muchísimo más. Bueno, y esto es lo que nadie cuenta en YouTube y lo has visto aquí en este canal, así que si te ha gustado suscríbete ahí abajo al botoncito y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.